Mi gente bella, y seguimos con más de Súbele al Show. Y bueno, esta entrevista ha agarrado otro camino que también es Ujú. importante para todas las personas que nos están sintonizando en la mañana de hoy. La espiritualidad. Es muy Así es, importante que esté presente en tu vida. Esa conversación constante con Dios. así es, indiferentemente de la religión, porque Así es. siempre hay un Ujú. Dios. Y es como decía nuestro invitado antes de la pausa, tú decides, pero Él está allí, así que decides soltarlo. Bueno, estamos conversando hoy con José Matute y quedó una pregunta en el aire antes de irnos a la pausa, y es cómo un diagnóstico cambió tu vida, y un diagnóstico muy reciente, porque nos comentaste que era en el 2024, menos de 2 años. Háblanos un poquito de eso. Mira, ese fue mi regalo de Navidad en el 2024. Y aunque suene irónico, sí es un regalo, porque aunque fue un proceso que en el momento quizás uno no lo entiende, eh, yo digo que si eso no hubiese llegado a mi vida, probablemente seguiría viviendo la vida de la manera anterior, Ujú. Claro. que no era la correcta. En el 2024 yo entré al hospital específicamente en diciembre 22 de ese año y simplemente entré con un malestar general, decaimiento. ¿Pensabas que era gripe, un No, pensaba que virus? era algo, no sé si te recuerdas de la chikungunya. Ajá, por Claro. Algo supuesto. así tal cual, me sentía yo sin fiebre. Y llegué al hospital pues pensando que era algo así. Mi sorpresa fue que era un diagnóstico de un cáncer terminal, Wow. algo que se conoce como mieloma múltiple de células plasmáticas. Y te lo dijeron ahí mismo. No, me tomó unos 5 días el diagnóstico, Wow. lo cual agradezco, porque yo creo que en mi país, en Venezuela, el diagnóstico hubiese demorado más. Aquí fueron de verdad muy asertivos y muy expeditos con el Ok. diagnóstico, actuaron rápido. Ok. Eso marcó la diferencia, porque pues con ese diagnóstico pudieron hacer un tratamiento rápido y poder tener el resultado que hoy tenemos. Claro. Pero en el principio fue algo Ganar tiempo, que era lo sí, pero en el importante. principio fue algo muy Sí. complejo, fue algo que el mundo se me vino encima. O sea, era un diagnóstico, mira, con 38 años, terminal, 2 hijas, una familia, tú dices, ajá, ¿y Wow, treinta y entonces? ocho Wow, años. ¿Y fuerte. Sí. entonces? Sí, claro. Y ahí es donde cuestionas a Dios, como decías en el bloque anterior, porque Exacto. tú dices, ay, ¿por qué a Ajá. mí? Pero ahí es donde Dios te dice, no es por qué, es para qué. ¿Es para Siempre hay qué? un propósito y un después de. O sea, algo tienes que aprender en Exacto. cada ¿Qué va proceso. a quedar después de este En cada aprendizaje? proceso. Y Total. definitivamente fue algo muy complejo. Era algo un diagnóstico que es 1 en 1 millón, por lo menos ese del plasma cell leuquimia o leucemia de células plasmáticas. Y que era silencioso, porque en ningún momento sentiste nada, Nada, sino lo nada. que dijiste, el malestar general, que parecía un virus. Tal cual, tal cual. Y Wow. eso pues marcó un proceso que pues hoy en día me tiene acá. ¿Qué pensaste Wow. primero? Porque a veces cuando pasan esos procesos, los seres humanos reaccionan de manera diferente. A veces se indignan, ¿verdad? Y automáticamente cuestionan la voluntad Ujú. de Dios o por qué me estás haciendo esto. ¿Cómo fue tu despertar? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Yo lo cuestioné, o sea, yo Ok, debo ser honesto. No significa que porque crea en Dios no lo... O sea, yo lo claro, cuestioné. total, Creo que el ser humano es normal, es una reacción del ser humano, hay miedo. De hecho, no solo lo por cuestioné, supuesto. inclusive tuve una situación compleja con mi esposa en la habitación del hospital, Ujú. porque en ese momento de frustración, tú actúas de una manera de que mi esposa me decía, ok, o te controlas y me tratas bien, o yo me voy y te Ujú. quedas solo. Claro. O sea, porque la frustración me estaba llevando incluso a tratarla mal Mal. Una verbalmente. conducta hostil, sí. Porque Exactamente. obviamente, claro, ella quizás en ese momento podía sentirse igual que yo, pero yo Claro. era el que lo estaba viviendo. Wow. Y cómo lo controlas es complejo. Ujú. Pero sí lo cuestioné, me peleé con Dios por lo mismo, porque decía, ajá, tengo 5 años sirviéndote, conociéndote, sabiendo quién eres, caminando con tu mano y me haces esto. Ok, Pero ahí es donde Dios te confronta y te dice, no es porque es para qué. Claro, claro, me tomó un ratico entenderlo, me tomó Entenderlo. varios días comprenderlo y tomar la decisión de no caminar en miedo, sino caminar en fe, porque ambos te van a producir. El claro, miedo te puede llevar a morir en esa situación. ¿Por qué? Me voy a morir, no me voy a sanar, claro. mi familia. No, y más tú que El, eres médico. el miedo te lleva a Sí. generar Por literalmente supuesto. Total. algo que al final se manifiesta orgánico, pero la fe también. Yo parto del principio que la fe no va a negar tu realidad. Yo no Wow. puedo Claro. decir ahí, tengo fe y ya estoy sano. No, tu fe no la puede negar, pero sí la puede transformar, que es diferente. Sí. Porque cuando
los dos producen, pero cuando te vas por el lado de la fe, la cosa toma otro rumbo. Toma otro fondo. ¿Hubo Así es. alguna promesa en ese proceso? O sea, porque a veces cuando pasan situaciones así, Claro, uno hace prometes. una promesa Adiós. a Dios espiritual y uno dice, bueno, Diosito, ayúdame con esto, este Ujú. proceso, yo voy a cumplir ahora esto, este propósito. Voy a ser honesto, no me recuerdo. O sea, decirte que yo hice un Ok. pacto con Dios en ese momento, no me No. recuerdo, te mentiría. Ok. No lo recuerdo. Pero sí, lo que sentí en ese momento era primeramente pánico y ya luego, después el pánico se Claro. va, pues tratar de tener una vida diferente. Exacto. De eso quería hablar. Nos hablas de que antes José era una persona, tenía un estilo de vida. Ese diagnóstico te marca y cambias. Háblanos de esas grandes diferencias del José de antes y el José de ahora. Mira, yo parto de que este es un país que definitivamente te lleva a trabajar, 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 trabajar y no parar. Y no parar. A veces debemos saber hacer un alto. De hecho, yo jocosamente decía, Dios me sentó en el cuadrilátero, o sea, me sentó en la banca obligado a que descansara. Porque, mira, yo me podía acostar 3, 4 de la mañana pegado en una computadora. Eso no es vida. Y pararte otra vez a las 6, Eso 3 no, horas eso no solamente es de vida. Y sueño. el Sí. estrés, Claro. y quizás no saber manejar un poco las emociones. Y el día a Probablemente, día y el producir, porque la exactam- familia. exactamente. Y a veces hay que aprender a soltar muchas cosas. Mira, a mí me afectaba mucho cuando alguien quizás me hacía algo, por ejemplo. Llega un punto que tú dices, ¿para qué? Me afecto yo y a lo mejor la otra La persona otra está... persona está feliz y tú eres el que está Tranquila, sufriendo. es verdad. Así es. Entonces, Sí, hay es veces verdad. que debemos soltar muchas cosas porque eso te enferma. Sí. Eso son Ser cosas... antiemocional. Exactamente. Bueno, Hay que aplicar eso un bueno, yo poquito. diría que tratar de ponerse un poquito de mantequilla y que nos rebalen las cosas. Claro, Un Porque- traje de pingüino, decían por ahí. Sí, porque es mentira. O Sí. sea, que el que te diga, el humano que te diga que no sientes emociones, eso es No, es mentira. O mentira. sea, vamos a sentir Claro. emociones. Que las Claro, demuestres pero diferentes, es que hay pero gente que es sí, más sensible que otra. por supuesto. Claro, tiene una percepción muy, muy sensible. Sí, 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 sí. Sí, Entonces lo que hay que tratar es como de controlarla, Manejarlas. Sí, Exacto. o enfocar tu energía en cosas que realmente sean Que positivas. produzcan. Sí, mira, que Exactamente. produzca, pero es que todavía te queda un poquito de ambición y convicción. No, pero ya va, pero que produzca. No, pero no estoy hablando de la parte monetaria. Ah, estoy hablando sí, de con que que todo produzca. produce algo Exactamente, bueno. que O sea, produzca algo bueno, definitivamente. Claro, sí. Entonces el José de hoy en día sí valora el descanso, Trato de vivir la vida, no soy perfecto, tiempo en pero familia. trato de vivir la vida un poco más pausada. Si me Ajá, tengo que ir de viaje, vámonos de viaje. Si tengo que salir a pasear, vámonos a pasear. Trato de desconectarme. No te voy a decir que al 100%, porque es complejo, pero trato. O sea, trato de por lo menos, lo hago más intencional. Claro. Y además que tienes una familia bella, tienes dos Hermosa, que niñas, aprovecharla, una por esposa supuesto. Y espectacular. hoy en día libre de cáncer, ¿qué mensaje le dejamos a Mira, nuestra audiencia? luego de ese proceso que duró 8 meses en el 2025 de quimios, trasplante de médula ósea y demás, lo que yo le dejaría a las personas que nos puedan estar viendo es que, como les dije en el bloque anterior, conecten y sobre todo reconozcan que tienen un Dios en su vida. Háganlo parte de su vida. Inclúyanlo en su matrimonio, en su familia, en sus negocios. Ese es tu mejor socio. Y te vas a dar cuenta cómo las cosas fluyen de una manera diferente. Diferente. Totalmente. Así es. José Matute, médico de profesión, asesor de seguros, un diagnóstico que cambió su vida. Muchísimas gracias. Un placer para nosotros haberte tenido hoy acá Un honor. en Súbele al Show con esta historia maravillosa, Jesús. Así es. Bueno, y vamos a cerrar el programa, Matute. Yo sé que tú eres muy Ajá. serio, pero vamos a cerrarla con show. Tenemos que decir, No, uno, mira, dos, se está tres, riendo. súbele al show. Dale, está A ver, bien. cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Súbele al show! Mi amor.